Hoy nos vamos a meter de lleno en la sala de máquinas del Estado español para examinar una de sus piezas más curiosas y para mucha gente más desconcertantes, la corona. Ujú. Tenemos sobre la mesa un documento que es una especie de manual de instrucciones del título 2 de la Constitución de 1978. Casi nada. Y nuestra misión, si te parece, es destripar qué demonios significa eso de monarquía parlamentaria. Exacto. ¿Para qué sirve exactamente el rey? Y, sobre todo, cómo se justifica que la jefatura del Estado se herede. Exacta. Pero, a ver, el reto no es leer la Constitución en voz alta, que eso lo puede hacer cualquiera. Claro. La clave yo creo está en entender la lógica que hay detrás, el porqué de cada artículo. Ajá. Vamos a ver cómo todo el puzzle de la historia de España encajó en el 78 para dar lugar a este modelo. Un modelo, que se diseñó para ser un ancla de estabilidad, pero, y aquí está el truco, vaciándolo de poder político real. Una figura con corona pero sin cetro de mando. Me gusta esa imagen. Eso es. Pues empecemos por la frase que, según el texto, lo resume todo, aunque suene a contradicción pura. El rey reina, pero no gobierna. La frase. A ver, en la práctica, ¿qué significa esto? Porque choca frontalmente con la idea que tenemos de un rey de las películas, que da órdenes y corta cabezas. Es que esa frase es el pilar maestro de todo el edificio. Significa que el poder de verdad, la soberanía, ya no emana de Dios o de la sangre, sino del pueblo a través de sus representantes. Del Parlamento. Del Parlamento. Lo que pasó en el 78 fue un pacto, un consenso muy delicado para integrar una institución histórica en una democracia moderna. Y ahí fue clave la figura de Juan Carlos I, por lo que entiendo. Totalmente. Se decidió mantener la forma monárquica en gran parte por el papel que él jugó en el desmontaje de la dictadura. Ah, y aquí el texto habla de dos tipos de legitimidad. Precisamente. La monarquía tenía una legitimidad histórica, la de los libros, pero la que de verdad importó fue la que el propio rey se ganó durante la transición. El documento la llama legitimidad de ejercicio. Entiendo. Se vio como una figura que podía, pilotar el cambio sin que todo saltara por los aires. Por eso la monarquía actual se diseñó para ser como el aceite en el motor de la política. Una figura neutral. Neutral, un símbolo de unidad que no se mete en el barro de la lucha diaria entre partidos. Vale, es como el presidente de una comunidad de vecinos gigante y muy complicada. No decide de qué color se pinta la fachada, pero se asegura de que la junta se celebre. Es una buena analogía, sí. Y eso nos lleva directamente al artículo 56 que intenta definir a esta figura. Lo llama jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Pero luego vienen dos palabras que hacen que a cualquiera se le levanten las cejas. El rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad. A ver, esto suena muy fuerte. Suena a que puede hacer lo que le dé la gana. Sí, suena así. A eso iba. Vamos a ver si lo entiendo bien. Inviolable significa que si el rey, conduciendo su coche privado, se salta un semáforo y provoca un accidente, no le pueden ni multar. ¿Llega hasta ahí? Pues a ver, la respuesta corta es sí. La inviolabilidad, tal y como está concebida, es absoluta. Absoluta. Cubre tanto los actos que realiza como jefe de Estado como los de su vida privada. No puede ser detenido, ni imputado, ni juzgado por ningún tribunal. Y la no responsabilidad es la otra cara de la moneda. El Parlamento no puede exigirle explicaciones políticas. Vale. Esto para mucha gente suena a un cheque en blanco, a un privilegio medieval inaceptable. ¿Cómo se sostiene esto en una democracia? Se sostiene porque no es un cheque en blanco, sino la consecuencia lógica del punto de partida. Reina, pero no gobierna. Ajá. Piénsalo como el árbitro de un partido de fútbol. El árbitro es intocable durante el partido. No le puedes demandar por pitar un penalti. Claro, el partido sería imposible. Exacto. Se le aísla de las consecuencias para que pueda ser neutral. Al rey se le aísla legal y políticamente porque no toma las decisiones. Simplemente las formaliza. Y la responsabilidad, y esto es lo crucial, se desplaza a otra persona. Me gusta la idea del árbitro. Pero si el rey no es responsable de nada de lo que hace o firma, me surge una pregunta obvia. Entonces, ¿quién lo es? Ahí has dado en el clavo. Porque alguien tiene que serlo. No puede haber un vacío de responsabilidad en un Estado de Derecho. Claro. Y la respuesta está en una sola palabra, que es la pieza que hace que todo el mecanismo funcione. El refrendo. El artículo 64 lo explica. ¿El refrendo? Es, literalmente, la firma de otra persona al lado de la firma del rey. Generalmente, es la firma del presidente del gobierno o de un ministro. ¿Y en otros casos? En un par de casos muy específicos,
es la del presidente del Congreso. ¿Y qué pasa si esa segunda firma no está? Que el acto del rey no vale nada. Es papel mojado. Ah, No tiene ninguna validez jurídica. Lo fascinante del refrendo es que la persona que firma al lado del rey está diciendo, la decisión es mía, yo asumo toda la responsabilidad, toda, política y jurídica. toda. Política ante el Parlamento y jurídica ante los tribunales. El rey es el actor ceremonial. El responsable real es el político que refrenda. Pongamos un ejemplo concreto, uno importante, para que se entienda bien. El más claro es el nombramiento del presidente del gobierno. Después de unas elecciones, cuando el Parlamento está fragmentado. Como ha pasado tantas veces últimamente. Exacto. El rey llama a los líderes de los partidos, habla con todos. Y después de esa ronda propone un candidato. Pero ojo, ese acto de proponer no lo hace solo. Necesita el refrendo. La confianza del Parlamento, el rey lo nombra oficialmente. Pero ese nombramiento también necesita un refrendo. O sea que el rey es el que entrega el trofeo, pero no ha jugado el partido ni ha decidido quién lo gana. No has podido decirlo mejor. El refrendo es como un seguro de responsabilidad democrática. Vale, clarísimo. Esto me lleva a mirar la lista de funciones que le da al rey el artículo 62. Y sinceramente, si las lees de corrido, vuelves a pensar que tiene un poder inmenso. Escucha, sancionar y promulgar las leyes, el mando supremo de las Fuerzas Armadas, Suena imponente, ¿sí? declarar la guerra y hacer la paz. Vamos, suena a que es el comandante en jefe. Suena así. Pero es un espejismo constitucional. Cada una de esas funciones tiene un pero democrático escondido. A ver, desmóntamelo. Completamente automático y obligatorio. Si una ley ha sido aprobada por las Cortes, el rey está obligado a firmarla en un plazo de 15 días. No tiene capacidad de veto. Ninguna. No puede decir, esta ley no me gusta, la devuelvo. Su firma es el sello final, pero no puede negarse a ponerlo. Vale, un poder neutralizado. ¿Y qué pasa con el mando supremo de las Fuerzas Armadas? Eso significa que no podría, en una situación extrema, ordenar a un tanque que se mueva. Exacto, no podría. Su mando es simbólico. Ostenta el máximo rango militar, el de capitán general. Que es un título honorífico. Es un título honorífico. El mando efectivo, la política de defensa, las órdenes, todo eso corresponde al gobierno. Es el comandante en jefe, pero no tiene tropas a su mando directo. Entiendo. Y lo de declarar la guerra y hacer la paz, eso ya suena a poder absoluto. De nuevo, es un acto formal que depende de otros. El rey solo puede hacerlo previa autorización de las Cortes Generales. Ah, vale. Es decir, el Parlamento debate y decide, y una vez decidido, el rey es la figura que lo formaliza ante el mundo. La decisión, que es la más trascendental, no es suya. ¿Y con los indultos? ¿El derecho de gracia? Lo mismo, siempre los concede a propuesta del gobierno, y la Constitución le prohíbe explícitamente autorizar indultos generales. Después de escuchar todo esto, la analogía que se me ocurre es que el rey funciona como una especie de notario de altísimo nivel. Me gusta. Su trabajo es dar fe, con su firma, de que las decisiones importantes que han tomado otros, el Parlamento, el Gobierno, han seguido los procedimientos correctos. Certifica el acto, pero no decide el contenido. Es una de las mejores analogías que se pueden hacer, de verdad. Es el garante formal de los procedimientos, el que asegura que la maquinaria funciona según las reglas. Hablemos ahora de algo que siempre genera mucha curiosidad, la familia y la herencia. El artículo 57 lo deja todo atado y bien atado. Habla de primogenitura, de representación. Sí. Pero hay un punto que, como señala nuestra fuente, sigue siendo polémico. Dice que, en el mismo grado de parentesco, el varón tiene preferencia sobre la mujer. Así es. Es un principio histórico conocido como agnación imperfecta. Espera, agnación imperfecta. Suena a diagnóstico médico. Un poco sí. Básicamente estamos diciendo que es una regla de los chicos primero, en la línea de sucesión. Una reliquia histórica en pleno siglo XXI. Dicho de forma directa, sí. Es exactamente eso. Ha habido debates sobre su reforma para adaptarla a la igualdad, pero nunca se ha abordado. Ya. Pero ese mismo artículo tiene otras dos curiosidades que a menudo se pasan por alto. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Una es una especie de cláusula de seguridad. Si un heredero o heredera se casa contra la expresa prohibición del rey y de las Cortes Generales, esa persona y sus descendientes quedan excluidos de la sucesión. Vaya, como en las telenovelas. O sea, que no es solo un asunto familiar. El Parlamento también tiene algo que decir sobre las bodas. Efectivamente. Y la segunda curiosidad es un plan de emergencia para un escenario casi apocalíptico para la monarquía. A ver,
¿Qué pasa si se extinguen todas las líneas de sucesión? Si no queda nadie. Pues el artículo dice que en ese caso, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la forma que más convenga a los intereses de España. Es decir, que el poder vuelve al pueblo. Exacto. El Parlamento podría decidir empezar una nueva dinastía, elegir a otra persona, o incluso, llegado el caso, decidir que ya no hay monarquía. La última palabra, de nuevo, la tiene la soberanía popular. Al final, todos los caminos llevan a Roma, o en este caso, al Parlamento. ¿Y qué hay de la gestión del día a día? El presupuesto, su personal, la casa del rey. El artículo 65 lo regula. El rey recibe cada año una cantidad global de los presupuestos del Estado para su familia y su casa, y la ley dice que él la distribuye libremente. Ajá. Pero aquí, entre los detalles administrativos, encontramos la única y muy significativa excepción a la regla de oro del refrendo que hemos explicado. Ajá. Sabía que tenía que haber una. ¿Cuál es? El artículo termina diciendo: el rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa. ¿En serio? Esta es la única decisión que toma por sí mismo, sin la firma de nadie del gobierno. O sea que después de analizar toda esta arquitectura constitucional diseñada para que no tenga poder de decisión sobre nada importante, la única cosa que el rey puede hacer por sí mismo, sin que nadie más firme, es decidir a quién contrata y a quién despide para que le gestione la casa y la agenda. Exacto. Es casi poético. Lo es. Se entiende que la organización de su equipo es un asunto de administración interna, no un acto político que afecte al Estado. Por esa no necesita la contrafirma del gobierno. Es su única y solitaria parcela de poder real. Bien, creo que el mapa ha quedado bastante claro. Si tuviéramos que resumir, diríamos que la corona en España es una institución diseñada para ser un símbolo de unidad y un factor de estabilidad. Ujú. Tiene unas funciones muy concretas, muy formales, pero está completamente desprovista de poder político. Su privilegio más llamativo, la inviolabilidad, es la contrapartida de esa falta de poder. Y se equilibra con el refrendo. Exacto, que traslada toda la responsabilidad a los poderes elegidos democráticamente. El sistema está construido para que el rey sea un moderador, un garante, pero nunca un jugador. Es la síntesis perfecta del modelo. Pero, si me permites, me gustaría terminar con una reflexión final, una pregunta que se queda flotando. Adelante. El artículo 56, el primero de todos, dice que el rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Sí. La pregunta es, si todas sus funciones están tan tasadas, tan regladas, y siempre necesitan la firma de otro, en un momento de verdadera crisis institucional, de un bloqueo sin precedentes, ¿dónde reside realmente esa capacidad de arbitrar y moderar? Buena pregunta. ¿Es un poder constitucional tangible que puede ejercer? ¿O depende exclusivamente de la autoridad moral y la influencia personal de quien ocupe el trono en ese momento? Es una cuestión que la Constitución no responde del todo.